Mándalo. ¿Ya te pareció? No, literalmente no para tan difícil. ¿Me pareció? Todavía no. O sea, ya le puse iniciar transmisión, pero no, todavía no aparece. Aquí está, Sí, oye. es lo que voy a ver. No sé. Buenas tardes, hermanos. Ya estamos aquí para esa transmisión de el Evangelio de Juan. Seguimos con el estudio del Evangelio de Juan. Para mí el Evangelio de Juan es un evangelio muy hermoso. Digo, toda la palabra es hermosa, insisto. Tenemos la costumbre de decir que nos gustan más unas partes que otras, pero sabemos que toda la Biblia es hermosa y valiosa. Sin embargo, hay partes que sí nos sentimos muy identificados con ellas, nos sentimos muy contentos con ellas y estamos apegados a ciertas partes. A mí el Evangelio de Juan fue de mucha bendición cuando yo recién inicié mi camino con Cristo. Bien, ahora vamos a ver el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Les voy a pedir que tomen un segundo para compartir este video en vivo en su red social. Ahí seguramente le va a aparecer compartir este video, compártalo en su Facebook, dele like a la página del reino y ayúdenme a que más gente tenga acceso a la palabra de Dios y que podamos así hacer que mucha gente se interese por conocer más de Dios y que pueda venir a los pies del Señor Jesucristo. Así que denle like por favor y compártalo en su muro esta transmisión. El día de hoy veremos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. Juan 3, del 1 al 15. Aquí estará mi esposa también ayudándome. Tiene alguna pregunta, ella la puede ver ahí. Yo estoy acá viendo mi estudio en mi computadora. Como ahora tenemos unas cámaras, estamos estrenando un software y todo ese rollo que yo no le sé, pero ella sí le sabe muy bien. Eh,
pues ahora yo no veo mucho la pantalla, pero ella sí la puede estar viendo, me puede decir si hay alguna pregunta. Así que con toda confianza puede preguntar, aunque la intención es más que yo les explique Juan 3 del 1 al 15 y que podamos meditar en lo que de este pasaje nos enseña para nosotros. Eh, entonces, si tiene ahí su Biblia, vaya a su Biblia, acerque una libreta para que pueda hacer anotaciones en la libreta y vamos a estudiar este capítulo 3, versículos 1 al 15 de Juan. Lo voy a leer, sígueme ahí con su vista ahí en su casa o si quiere leerlo conmigo. Vamos a leer Juan 3 del 1 al 15. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, este es el pasaje que estaremos estudiando del Evangelio de Juan. Ahora vamos por el capítulo 3. Todo este Evangelio es, como les decía yo hace unas semanas, es una narrativa donde se nos ofrece de manera muy particular el que podemos tener vida eterna, y esa vida está en Jesucristo. Entonces todo este evangelio está enfocado a que tengamos vida eterna y vida eterna en Jesús. Los otros evangelios están enfocados a darle una cronología de los sucesos y a dar más un convencimiento a los judíos de que Jesús es el Mesías, pero Juan está enfocado en que conozcamos que Él es nuestra salvación. Entonces empecemos con este pasaje. Ayer me preguntaba Miguel Ortiz quiénes eran los saduceos, los fariseos, que Hecho los nombra como una secta. Y bueno, aquí vemos una parte de esos grupos. Ahora vamos a ver el grupo de los fariseos, específicamente un fariseo que se llamaba Nicodemo. En el versículo 1 de Juan 3 comienza diciendo, había un hombre de los fariseos. Nos informa Juan que Nicodemo era un fariseo, o sea, Nicodemo no era cualquier persona de la plebe, Nicodemo era un fariseo. Y de todas las sectas o grupos de los judíos, los fariseos eran los más estrictos. Ahorita hablo un poquito más de ellos, pero eran los más estrictos porque eran muy celosos de guardar la ley de Moisés y basándose en ella, habían formulado un número grandísimo de reglamentos para gobernar toda la actividad de la vida de la gente. Tenían reglamentos de higiene, religiosos, administrativos, morales. Tenían un montón de reglamentos para normar la vida de la gente. Jesús denunció que aquellos reglamentos eran como tradiciones de los hombres. Y para ellos las tradiciones eran la ley. Por eso se dice que cambiaron la palabra por sus tradiciones.
Y no es raro que nos encontremos ahora también iglesias que le den más importancia a su tradición que a lo que la Biblia dice. Hay gente que le da más importancia a lo que le enseñaron de niños, porque es que mi papá me heredó esto, mi mamá me heredó esto, y como mi papá me dijo, y como mi mamá me dio, yo tengo que, y le dan más importancia a la tradición que a lo que dice la Biblia. Así eran los fariseos, le daban más importancia a la tradición oral de la ley que a lo que la ley misma decía. Así que a través de los siglos ellos trataron de conservar sus reglas y desde luego esas tradiciones orales se fueron convirtiendo en tradiciones escritas porque lo que no está, lo que es una costumbre se puede convertir en una ley. Entonces sus costumbres fueron tan estrictas que poco a poco se fueron plasmando en papel y se convirtieron en leyes. Jesús dijo que los fariseos eran hipócritas, así dice Jesús de los fariseos, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, en Mateo 23:4. Entonces Jesús expresaba así de los fariseos. Los fariseos no se preocupaban por los pecados internos, a ellos no les importaba mucho el pecado interno, sino que más bien les importaba la apariencia externa. También les importaba la purificación externa. Jesús les dijo que aunque oraban, ofrendaban, diezmaban y ayunaban, lo hacían para ser vistos de los hombres. Es decir, su intención era más un reconocimiento terrenal de los hombres que agradar a Dios. El Talmud, que es un comentario a la ley, hagan de cuenta, como ahora tenemos Biblias de estudio, la Biblia Thompson, la Biblia devocional de estudio, la Biblia arqueológica, la Biblia apologética, la Biblia arcoíris, la Biblia del diario vivir, son la Biblia Reina Valera 60 con comentarios. Bueno, ellos tenían la ley de Moisés y tenían el Talmud. El Talmud es un comentario sobre la ley de Moisés y de allí sus tradiciones se fueron haciendo más importantes porque emanaban del Talmud. De lo que los rabinos interpretaban de la ley, se hicieron tradiciones. Entonces, según el Talmud, dice que había 7 clases de fariseos. El primero llevaban el fariseo del hombro, que llevaba sus buenas obras sobre sus hombros, que obedecía los preceptos de la ley, pero no con sinceridad, sino por conveniencia. Quería cumplir la ley para no sufrir ningún castigo y ser bendito en todo lo que hiciera. Número 2 estaba el fariseo, que les decían en hebreo, pero bueno, en español era esperar un poco, quien pedía más tiempo para cumplir con sus obras meritorias. Es decir, esperen tantito, ahorita oro más, esperen un poquito, voy a leer más la Biblia. Es decir, ellos siempre querían más tiempo porque no tenían suficiente con el tiempo para cumplir mejor sus obras. Está el fariseo sangriento número 3, que para no mirar a una mujer, fíjese qué ridículo, qué risa, ¿verdad? Para no mirar a una mujer en la calle y codiciarla sexualmente, desearla, cerraban sus ojos. Y comían con los ojos cerrados, se tropezaban y se abrían la cabezota porque se tropezaban. Entonces les llamaban los fariseos de la sangre, o sangrientos, porque vivían cayéndose para no pecar con su vista. Estaba el número 4, el fariseo pintado, quien anunciaba su piedad, su consagración para que nadie lo tocara. Estos eran muy peculiares porque iban por la calle con los brazos abiertos y se veían bien bonitas sus vestiduras, así con rayas que indicaban autoridad y todo eso. Y entonces caminaban así y la gente sabía que eran los fariseos de pintado y no se les podían acercar ni tocar porque se ponían fúricos, se enojaban si alguien los tocaba, porque ellos estaban orgullosos de su purificación, de sus vestiduras. Entonces no querían que nadie los contaminara y caminaban así por la calle. De hecho, si usted ve películas de la época de Jesús, quizá en la Pasión de Cristo puede ver fariseos de pintado que caminan con los brazos abiertos para que nadie los tocara. Son muy ridículos. Y está el número 5, el fariseo calculador, quien siempre preguntaba,
¿qué deber puedo hacer para deshacer cierto pecado que he cometido? Es decir, hacía un pecado, una mentira o robaba algo y luego preguntaba, ¿qué debo de hacer para que me perdonen? Ese era el fariseo calculador. Número 6 estaba el fariseo temeroso, cuya relación con Dios era la de temor temblante, es decir, tenía miedo de lo que Dios le pudiera hacer. Me va a matar Dios, me va a caer un rayo, me va a haber maldición, porque Dios tenía un temor de terror de lo que Dios pudiera hacer con él, por eso guardaba la ley. Y por último, el número 7, está el fariseo de la caridad o del amor, que era el único sincero, que no fingía la piedad, sino que verdaderamente guardaba la ley porque quería agradar a Dios de un corazón sincero. Así que el capítulo 3, versículo 1, dice que se acercó un hombre de noche que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando dice que era principal entre los judíos, quiere decir que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín es la corte suprema del judaísmo. El judaísmo tiene un grupo, como una corte, como un jurado, como un jurado, un consejo muy sagrado que se llama el Sanedrín. Actualmente tiene dos bases, una en Nueva York y una en Jerusalén. Si tú quieres hacerte judío, porque anda de moda el judaísmo, el sionismo, tienes que estudiar por un determinado tiempo y luego presentarte con el Sanedrín, ya sea en Nueva York o en Jerusalén, y te hacen una prueba a ver si eres aceptado como un judío prosélito, no de nacimiento, sino prosélito. Entonces, Nicodemo era miembro de ese Sanedrín. Solamente Juan, el apóstol, nos narra la conversación entre Jesús y Nicodemo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo narran, solamente Juan narra esa conversación. Después de eso, Nicodemo defendió a Jesús. Después de ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, cuando Jesús estaba siendo juzgado injustamente, en Juan capítulo 7, del versículo 50 en adelante, Nicodemo dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo decía, ¿por qué lo juzgan? Primero vamos a escucharlo y saber qué es lo que está hecho, qué es lo que ha hecho. Y cuando Jesús murió y José de Arimatea, que también era un fariseo, pide el cuerpo de Jesús, dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 40, si mal no recuerdo, que Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche, o sea, hace que Juan 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, o sea, trajo un tanque como de 50 litros o de 40 y tantos litros de unos aceites para ungir a Jesús. Ese Nicodemo era el que estaba hablando con Jesús esa noche. Dice, por cierto, dice versículo 2 de Juan 3, o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Juan no explica el por qué vino de noche, aunque es muy insistente Juan en que vino de noche, porque en el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 7, en el versículo 50, dice que vino de noche, o sea, insiste en que vino de noche. Y de lo que sabemos que de Nicodemo, es fácil suponer que a lo mejor no quería comprometer mucho su puesto, su posición en el Sanedrín, y quizá pudiera ser que vino de noche para que no mucha gente registrara esa visita. De hecho, en Juan 9:22 y 12:42 podemos ver que todo el fariseo, Juan 9:22 y 12:42, todo el fariseo que se acercaba a Jesús era juzgado por los restos de los fariseos, así que quizá por eso no se acercaba mucho. Pero por lo menos él quería hablar con Jesús, y que sepamos que la Biblia diga, ningún otro miembro del Sanedrín se acercó a Jesús. Pero también es posible, o cabe mencionar, que quizá vino de noche a Jesús porque durante el día mucha gente buscaba a Jesús y era rodeado de personas, y en la noche quizá había menos gente, y es probable que no hubiera interrupciones y que por eso vino a Jesús de noche. Bueno, viene de noche y le dice,
versículo 2 del capítulo 3 de Juan. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús, hay que notar esto, Jesús no era de las escuelas de los rabinos, eh, no tenía un reconocimiento de rabino, al menos no de una escuela. En aquella época de Jesús había escuelas rabínicas, por ejemplo, el apóstol Pablo, dice la Biblia, que estudió a los pies de Gamaliel, porque estaba la escuela de Gamaliel, quien era un hombre, un judío muy reconocido. Y Pablo también era fariseo entre los fariseos, ¿verdad? Era irreprensible, ¿verdad? Entonces, había escuelas rabínicas y Jesús, que sepamos, no perteneció a ninguna escuela rabínica, porque él tenía el conocimiento que Dios le había dado por ser el mismo Dios, ¿no? Y luego sigue diciendo en el capítulo 3, pero es importante saber y notar que Nicodemo, siendo un principal de la sinagoga, de miembro del Sanedrín, le dijo maestro, le dijo rabí, maestro a Jesús. Rabí significa maestro. Y qué importante, porque eso nos habla de que él estaba dispuesto a escuchar a Jesús, no con morbo, sino para ver qué mensaje había. Y Nicodemo agrega y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta este momento, la señal que había hecho Jesús era la conversión del agua en vino, el llamamiento de los discípulos, cuando sacó a la gente del templo, que vimos la semana pasada, el martes pasado, perdón, conocía sus corazones, sus mentes, pero ya Nicodemo sabía de eso, y Nicodemo le dice, nadie que no venga de Dios puede hacer esto si no está Dios con él. Entonces sabía que Cristo era un enviado de Dios, por lo menos un profeta, si no el Mesías, pues menos un profeta. Esto demuestra cómo las señales llamaban la atención de la gente y les motivaban a investigar qué es lo que estaba sucediendo en este caso con Jesús. En el capítulo 3, versículo 3 de Juan, Jesús responde. Y a mí me encanta Jesucristo porque es mi Dios, estoy enamorado de él, pero aparte de eso, porque es una persona tan hábil para contestar y tan inteligente, tan lleno de poder, de sabiduría, de gracia. Jesús no se va por las ramas, ¿verdad? Él no les dice un discurso no, él va directo, ¿verdad? Generación de víboras, hipócritas, ¿verdad? Y como que habrá querido decir, no, se los dice directo, ¿verdad? Y Jesús cuando le preguntan, oye, ¿qué haces tú esto? ¿Por qué haces tú esto? Jesús les pregunta a los fariseos, a ver, díganme de qué es el bautismo, de Juan o de los hombres. Y luego dice, no, pues le decimos que era de Juan, el pueblo nos va a apedrear. Y si decimos que era de Dios, porque no se bautizaron. Y le dice, no sabemos. Y Jesús les dice, no, pues tampoco les voy a contestar yo. O sea, Jesús era así, bien tremendo. Pero en este caso, Jesús le dice a Nicodemo. Es decir, al leer la respuesta de Jesús a las preguntas que se le hacían, a veces él no contestaba directamente la pregunta, sino que se iba al fondo, porque él sabía que a veces las preguntas eran como una especie de cortina de humo, pero había una esencia, un fondo debajo, y Jesús se iba directamente al fondo, porque Jesús, como vimos el martes pasado, conoce los corazones y los pensamientos de las personas, así que sin hacer caso de lo que Nicodemo le preguntó, lo que Nicodemo le dijo, perdón, Jesús le dijo lo que tenía que hacer para ser salvo. Versículo 3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, para Nicodemo, los judíos ya eran parte del reino de Dios, simplemente por haber nacido israelitas, por ser descendientes de Abraham, ellos se consideraban ya miembros del reino de Dios. Así que el que hubiera un requisito para ser parte del reino era un choque para Nicodemo. Le dice, no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿quería Nicodemo saber más del reino de Dios? Sí quería saber más del reino de Dios. Pero para los judíos, ellos ya eran parte del reino. Y que Jesús les dijera eso era un choque. Así que Jesús le habla del tema que le iba a ocasionar un choque en su mente.
En esos días Juan el Bautista y Jesús predicaban acerca del arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado y la gente quería saber de qué se trataba ese asunto. Así que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que no podía entrar al reino de los cielos si no nacía de nuevo, era un tremendo choque. Versículos 4 y 5. Nicodemo contesta y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no habla de dos nacimientos por parto, sino de un nacimiento diferente. Él describe la conversión como un nuevo nacimiento o una regeneración, que es la misma cosa. Y este concepto es ampliamente explicado e ilustrado en el resto del Nuevo Testamento. Ahí se habla de nacer de nuevo, de nacer para Cristo, de dejar el viejo hombre y comenzar a caminar en el nuevo hombre, de ser nuevas criaturas, de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se habla mucho de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Pablo engendró hijos en los Corintios, bueno, en mucha gente, pero en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo les dice que él es su padre que los ha engendrado, obviamente espiritualmente. En Santiago 1:18, Santiago dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Dios nos hizo nacer, es decir, habla de un nacimiento. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 y versículo 25, Primera de Pedro 1, 23 y 25, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, Pedro también nos habla de ser renacidos, o sea, de volver a nacer. Y de ahí surge esa analogía de que el cristiano nace dos veces y muere una vez. Es decir, nace de su mamá, nace de nuevo para Cristo y muere solamente físicamente. Y el que no es cristiano nace una vez y muere dos veces. Nace de su mamá, muere físicamente y luego muere espiritualmente. Así que los cristianos hemos nacido dos veces, pero solamente moriremos una vez. Entonces, si pudiéramos dar unos pasos del proceso de la conversión o del nuevo nacimiento, sería algo más o menos así. Número 1, tenemos que oír. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. Número 2, tenemos que creer, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, hay que creer. Número 3, tenemos que arrepentirnos, dice Lucas 13:5, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y número 4, confesar la fe en Cristo como el Hijo de Dios en Romanos 10:10. ¿Pasa algo? En Romanos 10:10 dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces hay que confesar. Para mí serían como 4 pasos para el nuevo nacimiento, para la regeneración, pero son conclusiones mías, ¿no? Yo predico, enseño lo que he aprendido a través de 26 años de estudiar la Biblia, de estudiar teología, pero no quiere decir que lo que yo digo es lo único, lo verdadero, yo me puedo equivocar porque soy un hombre. Yo siempre soy muy honesto con mis alumnos y les digo: esto es lo que David Almanza cree, pero usted puede leer y orar al Espíritu Santo para que usted le revele. Y si usted piensa diferente a mí, pues podemos discutirlo con Biblia en mano, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo que David Almanza cree es que primero hay que oír, luego creer, arrepentirse y confesar a Jesús. Sería el proceso para recibir a Cristo, para una regeneración, un nuevo nacimiento. Dicho sea de paso, y sin causar mucha comezón, quiero decirles que en la Biblia no existe el concepto de recibir a Jesús en nuestro corazón. No está mal, está bien que lo hagamos. Ese concepto surgió
por allá de la Segunda Guerra Mundial, cuando los presbiterianos en Estados Unidos fueron mandados de casa en casa a evangelizar y pedirle a la gente que recibiera a Jesús en su corazón. Desde el siglo pasado empezó esa idea de recibir a Jesús en nuestro corazón y está bien, pero lo que se nos llama en el Evangelio es a arrepentirnos de nuestros pecados y a ser discípulos. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18 al 20, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces ese es el mandato, ir y hacer discípulos. Bueno, entonces el que hace esto de corazón, el que oye, el que cree, el que se arrepiente y el que confiesa, que lo hace con sinceridad y amor, nace de nuevo, es regenerado, se convierte en cristiano, entra en el reino de Dios, es agregado al cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia, ya no es una criatura de Dios, sino que ahora es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, creer es la condición que Dios nos pone, pero aparte de oír, creer, arrepentirse y confesar nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que de pronto puede haber alguna especulación donde de pronto nosotros pensamos que el que recibe a Cristo ya es cristiano, pero no, hermanos, tenemos que ver frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Ahora vamos al versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el nuevo nacimiento, no es la carne lo que renace, es el espíritu, el alma, las decisiones, las emociones, el pensamiento, lo que renace. Versículos 7 y 8 del Evangelio de Juan capítulo 3. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo está pensando en nacer de la carne. Por eso la pregunta es, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Él está pensando en la carne. Y esa es la dificultad que Jesús está tratando de remover o de aclarar, que no se trata de la carne. Introduce el viento y el soplar del viento como una figura, una analogía, una metáfora para que pudiera comprender, el cual no podemos ver el viento, ni sabemos a dónde va, pero podemos sentirlo. Sopla de donde quiere, dice, pero nadie sabe por vista de dónde viene o a dónde va. Pero claro, ahora hay aparatos de los meteorólogos que analizan las rachas de viento y todo ese rollo que no sé cómo se llama muy bien, no soy experto en eso, ni siquiera poquito, pero las corrientes de aire. Sin embargo, aún así, nadie con su propia vista puede ver el viento. Así que le dice que así es el que es nacido del Espíritu. Es decir, es el espíritu del hombre, invisible como el viento, y no la carne, la que es regenerado. O sea, no podemos ver nuestro espíritu. La carne sí, el espíritu no. Y lo que se regenera en nosotros es el espíritu, no la carne. Quiere enseñar a Nicodemo que es la parte espiritual y no la parte carnal la que ha de renacer. Por supuesto, al renacer nuestro espíritu trae consecuencias en nuestra carne, pero aquí está enfocado al renacimiento del espíritu. Se pueden ver los efectos de este nuevo nacimiento en la carne por el cambio de conducta del individuo, por su disciplina, por su amor, su moral, por su cuidado de la santidad, pero así como se ve que el viento empuja anuncios, empuja personas, empuja cosas, pero Jesús está hablando una vez más de lo interno y no de lo externo. Entonces, así como el viento sopla sin el control del hombre y su sonido puede ser oído, pero no se puede ver, ni se puede saber su origen ni su destino, así el Espíritu de Dios obra invisiblemente como Él quiere. Pero la evidencia se ve en el cambio de conducta de todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice Jesús, sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El proceso no es físico, no es externo y visible, sino es espiritual, interno e invisible. Se gesta en nuestro interior. Lo que sí se puede ver son los efectos del viento. Y de la misma manera, con el paso del tiempo, aquel que se convierte a Cristo tendrá efectos en su vida. Versículos 9 y 10. Juan 3, versículos 9 y 10 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Algunos de los maestros de Israel se creían muy conocedores de las cosas de Dios. O sea, presumían de ser muy conocedores de las cosas de Dios. Pero en Ezequiel 18:31 dice: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso dice Ezequiel 18:31. O Ezequiel 32:26 dice, no, 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O el Salmo 51:10 que leemos mucho en la comunión, que dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, el concepto básico de un nuevo nacimiento espiritual no debía ser algo nuevo para Nicodemo, porque en Ezequiel y en el Salmo lo podemos leer. Entonces, ¿por qué Nicodemo se siente impresionado por esto? Si él era conocedor de la palabra, debió de haber recordado estos pasajes que nos habla de un cambio en nuestro corazón. Versículo 11 del capítulo 3 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Jesús emplea el plural retórico, no habla en primera persona, vaya. No dice yo lo que conozco, lo que yo sé, sino que habla en plural de forma retórica, como en Marcos capítulo 4, versículo 30, que dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y habla otra vez en plural. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? Las palabras de Cristo no se basan en especulaciones ni en conjeturas, porque Él está conectado con el Padre y con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que en realidad Jesús sabía lo que decía. Por eso dice: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, porque Él estaba en conexión con el Padre y con el Espíritu Santo. Era un testigo fiel, dice Apocalipsis. Siguiente. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Versículo 12. El nuevo nacimiento se incluye entre cosas terrenales. Fíjense qué curioso aquí, ¿no? Dice Jesús: si os he dicho las cosas terrenales, versículo 12, y no creéis, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Jesús está hablando del nuevo nacimiento y dice que es una cosa terrenal. O sea que el nuevo nacimiento se incluye entre cosas terrenales, porque aunque sea de un origen divino, tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestras actividades, con nuestras decisiones, con nuestras experiencias, con nuestra moral, con nuestro conducirnos en la vida diaria. Entonces, el nuevo nacimiento, aunque es espiritual, tiene que ver con las cosas terrenales. Por eso le dice: te he dicho cosas terrenales y no crees, y te digo las espirituales, menos vas a creer. Versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Fíjense lo que dice, qué importante. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Es decir, solamente Él puede enseñar las cosas celestiales porque Él descendió del cielo. En este texto y en otros, Juan recalca la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo siempre ha existido. Aunque sabemos que nació de María, de la Virgen María,
Él ya existía. Jesús ya existía. Jesús es eterno. Él es Dios y como Dios, Él no puede ser creado. Él ya existía antes de nacer de María. Por eso dice que Él vino del cielo, ¿verdad? Entonces, en este texto recalca la preexistencia de Cristo. Descendió del cielo y después de morir y resucitar, volvió otra vez al cielo, porque dice Hechos que fue ascendido, ¿verdad? Entonces, a través del libro de Juan, se enfatiza que Cristo es Dios y siendo Dios es omnipresente, es decir, estando en la tierra, todavía estaba en el cielo. Interesante, ¿no? Estaba en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, aquí hablamos otra vez de las tipologías. Es decir, la serpiente de bronce es un tipo de Cristo. No se me azote contra la pared. No quiere decir negar que la Biblia sigue en la cabeza. No, quiere decir que un tipo es una figura profética que anuncia a Cristo. Por decir, Moisés es un tipo de Cristo, José es un tipo de Cristo, el arca de Noé es un tipo de Cristo, la serpiente de bronce era un tipo de Cristo, porque volteaban a ver la serpiente de bronce y eran sanos. Esa es la tipología. Entonces, cuando los israelitas estaban en el desierto y eran mordidos por las víboras, no podían hacer nada para curarse, no había antídotos, no había vacunas, no había nada. Así que Dios les proveyó un remedio. Y ese remedio era una serpiente de bronce. Eran mordidos por serpientes en la tierra, volteaban a la serpiente de bronce y eran sanados. Entonces, Él proveyó un remedio para el pecado que habían ellos causado por haber murmurado. Entonces, cuando estaban en el desierto y eran mordidos por serpientes, ellos o sus hijos, ¿ustedes creen que se pusieron a pensar, oye, ¿y por qué la serpiente? ¿Quién hizo la serpiente? ¿Por qué no mejor un ángel? ¿O por qué no mejor una espada? ¿O por qué no mejor no? O sea, ellos pensaron, me dijeron que volteara a ver allá, yo volteo a ver allá. Es decir, ellos estaban sujetos a lo que Dios les decía. Si hubieran razonado, el hecho de voltear a una serpiente, quizá ni siquiera hubieran creído, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no razonaron en eso, sino que ellos mejor obedecieron a escuchar y obedecer lo que Moisés les había mandado. Y así la serpiente de bronce es un tipo de Cristo, porque si volteaban a ver la serpiente de bronce eran sanados. Si tú volteas a ver a Jesús y lo recibes en tu corazón y lo dejas entrar y dejas que Él regenere, es decir, oyes la palabra, crees en Jesús, te arrepientes y lo confiesas con tu boca, entonces tú serás salvo por fe, por gracia, no por obras. Y ese es el mensaje de Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Yo quiero rogarles que ustedes compartan este video. Hay mucha enseñanza en él. Es de mis pasajes favoritos de la Biblia. El próximo martes estaremos viendo el capítulo 3, versículo 16, que es el corazón de la Biblia. En adelante estaremos viendo un capítulo y un pasaje muy importante en nuestra Biblia, tanto que han llamado que Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. Pero bueno, eso estaremos viendo el próximo martes. Pero el día de hoy, hermanos, es necesario que nosotros volvamos a nacer. Es necesario que nosotros busquemos a Jesucristo. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos atrás el viejo hombre y que nos transformemos en un nuevo hombre, así como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que esa sea nuestra esperanza, ese sea nuestro modelo de vida.